5 datos curiosos de Isaac Newton. Genio, físico, matemático, profesor, sin duda una de las grandes figuras de la ciencia y a quien le debemos grandes avances que aún usamos hoy en día. Hoy veremos 5 datos curiosos de este magnífico científico. Inventó el telescopio reflector. En 1668, Newton desarrolló el primer telescopio reflector con metal de estaño y cobre, mejorando el modelo creado por el físico Niccolò Succi. En la versión de Newton, la luz ingresa por un tubo y se encuentra con un espejo de forma esférica ubicado en la parte baja del telescopio. Este, a su vez, devuelve la luz a un segundo espejo, que desvía la luz 90 grados y la saca lentamente. Es impresionante pensar que más de 350 años después, el telescopio de Newton sigue siendo uno de los favoritos por los astrónomos aficionados, aunque claro, no es el único que existe hoy en día. Perdió dinero en la bolsa de valores. ¿A qué esta no la veías venir? ¿Por qué me persigue la desgracia? Pues sí, uno de los genios más grandes de la historia también perdió dinero en la bolsa de valores. La compañía se llamaba South Sea Company, o Compañía de los Mares del Sur para los panas. Por estos años terminaba la Guerra de Sucesión Española. Existían condiciones favorables para comerciar con ese nuevo mundo lleno de oportunidades y riquezas. Sí, me refiero a nuestra bella América. En ese auge comercial con el nuevo mundo existía un físico inglés que ya se ganaba el respeto de la comunidad científica. Inicialmente Newton tuvo muy buenos rendimientos, pues en 1720 adquirió acciones de la compañía cuando su valor rondaba las 175 libras esterlinas, y su ganancia fue casi el doble al venderlas en mayo de ese mismo año. Sin embargo, como es costumbre, las cosas buenas no duran para siempre, pues se creó una burbuja que puso a las acciones de la empresa a cotizar de 100 libras a 1000 libras por título en un plazo de unos pocos meses. Al no haber compradores dispuestos a pagar precios tan desmedidos, la burbuja reventó, llevándose consigo a los inversionistas entre los cuales se encontraba Newton. Esta gráfica de Rankia refleja las inversiones realizadas por Newton y su pérdida. ¿Tenía un enemigo mortal? En 1686, Newton realizó la primera publicación de su libro Philosophy Naturalis Principia Mathematica, The Mathematical Principles of Nature Philosophy en inglés, o conocida comúnmente como Principia. En este libro, Newton expone las leyes del movimiento y la ley de gravitación universal. Sin embargo, existía un científico llamado Robert Hooke. Hooke ya era un científico reconocido cuando Newton lanzó su Principia. El gran enfrentamiento se produjo debido a que Hooke afirmó haber dado las nociones que llevaron a Newton al descubrimiento de la ley de gravitación universal y exigía crédito como autor de la idea. Sin embargo, Newton se la negaba. Hooke ya le había dado algunas vueltas al tema años antes, pero sin avances relevantes. La rivalidad entre estos dos continuó por mucho tiempo, en el cual se compartieron cartas en las que dejaban ver su rivalidad. En una de las cartas de Newton a Hooke escribió: "Si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes". Esto como clara burla a Hooke, a quien consideraba de baja estatura. Si te gustaría conocer más sobre la vida de Robert Hooke, déjanos saber en los comentarios. El mito de la manzana en la cabeza. ¿Fue realmente Isaac Newton golpeado por una manzana en la cabeza? La fecha y el lugar del suceso habrían sido entre 1665 o 1666, en el jardín de su casa materna en Lincolnshire. Por esos años, Inglaterra era azotada por la Gran Peste, y la Universidad de Cambridge tuvo que cerrar sus puertas y enviar a sus estudiantes a casa. En ese momento, Newton se encontraba en el Trinity College. Newton nunca llegó a mencionar la caída de la manzana en ninguno de sus escritos, pero sí fue mencionada en obras de otros autores. La primera mención fue en una obra de Robert Greene, que se publicó el mismo año de la muerte de Newton. El autor narra que según su amigo Martin Foulkes, vicepresidente de la Royal Society en la época en que Newton era el presidente, la idea de la gravitación universal fue inspirada por una manzana. Esta fue la primera de las muchas menciones. Otras más se publicaron en obras biográficas publicadas entre 1727 o 1728 por John Conway, quien fuera el asistente personal de Newton durante su periodo como director en la Casa de la Moneda. Se produjeron varias menciones más en las que las fuentes tienen diferentes orígenes. En algunos casos fueron sus amigos, en otros casos fue su sobrina, pero al final la historia siempre parece tener coincidencias. Sin embargo, en ninguna de esas menciones se habla de un golpe en la cabeza. Este hecho se narra por primera vez en las cartas escritas por el matemático suizo Leonhard Euler a Frederick Charlotte de Vandenburg, sobrina del rey de Prusia, Federico II, en las que le enseñaba cuestiones sobre física y matemáticas. En una de sus cartas escribió: "Este gran filósofo y matemático inglés, yaciendo un día en un jardín bajo un manzano, una manzana cayó sobre su cabeza y le dio la oportunidad de reflexionar". En otra de las líneas menciona: "Si Newton no hubiera descansado en un jardín debajo de un manzano y por casualidad una manzana no le hubiera caído sobre la cabeza".
Las cartas se publicaron en 1768, haciéndose muy populares y siendo posteriormente traducidas a varios idiomas. Descubrimientos, invenciones y pasatiempos. Entre los descubrimientos e invenciones de este genio están las leyes del movimiento como la inercia, principio fundamental de la dinámica, ley de acción-reacción y también, como ya lo mencionamos, la ley de la gravitación universal. Inventó los cálculos, descubrió la naturaleza de la luz y aplicó sus teorías para resolver problemas prácticos como la predicción de la posición exacta de los cuerpos celestes. Adicional a esto, tenía un gran interés por la alquimia, la creencia esotérica que está vinculada a la transmutación de la materia, y tenía un gusto curioso por buscar códigos ocultos en la Biblia, por lo que también dedicó parte de su vida a los estudios teológicos. Sin duda, sin redes sociales se pueden lograr grandes cosas, ¿no? Gracias por ver nuestro video, déjanos un like si te gustó y nos vemos en una próxima lección. Chao, chao.